Hola, hola, bienvenidos estudiantes a una clase más de orientación y proyecto de vida. El título de la lección es Espíritu Santo. Para iniciar, meditaremos en la ilustración titulada El poder del amor. Cierto misionero cristiano llegó a una de las islas del Pacífico Sur y pronto fue aprisionado por los salvajes aborígenes. No había forma de comunicarse con ellos. Los gritos guerreros de esos fieros paganos parecían anunciar la muerte de ese embajador de Dios. Había una sola cosa que él podía hacer: poner en práctica el amor de su corazón, y por lo tanto empezó a curar a los enfermos, a ser bondadoso con los niños, y así los salvajes comprendieron que él los amaba. A partir de ese momento, el noble misionero pudo realizar con éxito su labor cristianizadora. Recordemos que el amor persuade y ablanda los corazones. Amar al prójimo es mucho más que un sentimiento. Es una decisión diaria de ver a las personas como Dios las ve. Este amor transforma, une y fortalece. Nos invita a salir de nosotros mismos, a preocuparnos y trabajar por el bienestar de los demás, y a recordar que todos, sin excepción, son dignos de recibir amor y compasión. Al practicar el amor al prójimo, no solo hacemos el bien a los demás, sino que también experimentamos el amor de Dios de una manera más profunda y auténtica. Bien, seguidamente vamos a entrar en la historia bíblica sobre el derramamiento del Espíritu Santo, que está basado en Hechos capítulo 2 y capítulo 3. Cuando los discípulos volvieron del Monte de los Olivos a Jerusalén, la gente los miraba esperando ver en su rostro expresión de tristeza, confusión y chasco, ya que su Salvador había ascendido al cielo. Pero en vez de ver eso, vieron alegría y triunfo. Los discípulos ya no estaban llorando, ahora esperanzadas, frustradas. Mejor habían visto al Salvador resucitado. Y ellos recordaban todas las promesas de su amado Jesús, que siempre les hablaba y ahora les repercutía constantemente en sus mentes. En obediencia a la orden de Cristo, los discípulos y los demás seguidores aguardaron en Jerusalén la promesa, sí, del derramamiento del Espíritu Santo. Ellos no aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo alabando y bendiciendo a Dios, y meditaban sobre todos los acontecimientos y las enseñanzas de Jesús. Después de 50 días de la resurrección de Jesús, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén cuando de repente se escuchó un fuerte estruendo como de viento, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. El Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar a su obra. Los discípulos empezaron a hablar en diferentes idiomas. Esta capacidad sobrenatural atrajo la atención de muchas personas que estaban en Jerusalén.
provenientes de diferentes naciones, quienes oyeron a los discípulos hablar en sus propios idiomas. Esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Ellos podían ahora proclamar las verdades del Evangelio extensamente, pues hablaban con corrección los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. La multitud estaba confundida, asombrada. Algunos incluso pensaron que los discípulos estaban borrachos, estaban ebrios. Sin embargo, Pedro se levantó con los demás apóstoles para dar una explicación de lo que estaba ocurriendo. Los dirigentes judíos, los sacerdotes, habían supuesto que la obra de Cristo terminaría con su muerte, pero escucharon a los discípulos predicar a Cristo, dotados de un poder y energía hasta entonces desconocidos, y sus palabras confirmadas con señales y prodigios en Jerusalén. La fortaleza del judaísmo, miles declararon abiertamente su fe en Jesús de Nazaret como el Mesías. Pedro explicó que esta manifestación era el cumplimiento de la profecía del Espíritu Santo. Luego Pedro proclamó el mensaje central. Jesús, que había sido crucificado, era el Mesías prometido. Testificó sobre su resurrección y ascensión y afirmó que Dios lo había hecho Señor y Cristo. Pedro invitó a la multitud a arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús para recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. La predicación de Pedro conmovió a muchos y aproximadamente 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas ese día, marcando el nacimiento de la iglesia cristiana. Los primeros creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Vivían en unidad, compartiendo sus bienes con quienes lo necesitaban y alababan a Dios juntos, ganándose el favor de la gente. ¿Quién es el Espíritu Santo y cuál es su obra? El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Es Dios como el Padre, es Dios como el Hijo, Jesús. Su obra es trabajar en el corazón de los creyentes para transformarlos a la imagen de Cristo, ayudándolos a abandonar prácticas del pasado y a vivir de manera santa. Produce en ellos el fruto del Espíritu Santo que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos lo encontramos registrados en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. El Espíritu Santo da sabiduría y discernimiento, ayudando a los creyentes a comprender la palabra de Dios y aplicarla en sus vidas. Vamos a continuar con la historia en Hechos capítulo 3 que nos dice la curación del mendigo cojo. Poco tiempo después del descenso del Espíritu Santo e inmediatamente después de una temporada de fervorosa oración, Pedro y Juan subieron al templo para adorar y vieron en la puerta La Hermosa, así se llamaba la puerta, La Hermosa, un cojo de 40 años de edad más o menos, que desde su nacimiento había estado afligido por el dolor y por la enfermedad. Diariamente lo llevaban al templo con el objeto de que los transeúntes le diesen una limosna para aliviar sus necesidades, y al entrar Pedro y Juan les pidió una limosna.
Los discípulos lo miraron compasivamente y Pedro le dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro. Al manifestar así Pedro su pobreza decayó, su pobre semblante decayó, se puso triste, pero se iluminó de esperanza cuando el apóstol prosiguió diciendo: mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y conocían que él era el que estaba sentado siempre en la puerta pidiendo limosna, y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que había acontecido. Y teniendo a Pedro y a Juan, y también al cojo que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Atónitos, se asombraban de que los discípulos pudiesen obrar milagros análogos a los que había obrado Jesús. Sin embargo, allí estaba aquel hombre, cojo e impedido durante 40 años, ahora con pleno uso de sus miembros, libre de dolor y dichoso de creer en Jesús. Cuando los discípulos vieron el asombro del pueblo, Pedro preguntó: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Les aseguro que la curación se había efectuado en el nombre y por los méritos de Jesús de Nazaret, a quien Dios había resucitado de entre los muertos. Eso declaró el apóstol. Y también dijo: en la fe en su nombre, o sea, en la fe de Cristo Jesús. Bien, estudiantes, así terminamos esta preciosa lección y les deseo un buen día.